Bueno, buenas tardes, bienvenidas. En nombre de las asociaciones El Arte Vive, Vive el Arte y Mujeres Progresistas de Retiro, os damos las gracias por compartir esta tarde con nosotras. Gracias al Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid por acogernos y a su presidenta Carmen Flores por acompañarnos. Como dijo Emily Dickinson, si queréis viajar lejos, no hay mejor nave que un libro. Por eso estamos hoy aquí. Confieso que he leído 30 escritoras mujeres entrevistadas por Nadia Jiménez. Gracias, Nadia, por ello. Os presento a Ode Ferrer, que nos propuso hacer este acto como buena amiga que es de la asociación. Y hacerlo de forma conjunta. Ella va a dinamizar la entrevista y la conversación con Nadia. Ode es gestora y periodista cultural, experta en gestión de proyectos y espacios culturales, redactora y editora cultural con publicaciones en países de América y Europa. Actualmente es corresponsal para CC Radio Colombia y mucho más, porque si pongo todo el currículum que tienes... Bueno, preside la asociación El Arte Vive el Arte, ubicada en la Comunidad de Madrid, que es un instrumento de participación y promoción sociocultural. Pues bueno, yo, como todas nos conocemos, soy Raquel, represento a la Asociación de Mujeres Progresistas de Retiro, y a nosotras nos mueve el objetivo de la igualdad real de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Proponemos actividades culturales, literarias, musicales, artísticas, relacionadas con el medio ambiente, dando voz a las mujeres, promoviendo su participación. Podemos decir que somos feministas. Y con las aportaciones de las mujeres, otro mundo mejor será posible. Así que la mesa tiene la palabra y gracias a todas por estar ahí. Bueno, muy buenas noches a todas, bienvenidas a este evento donde tengo el gusto de conversar hoy con mi amiga Nadia Jiménez, que es la autora de este libro maravilloso, confieso que he leído. Un libro que reúne 30 entrevistas a 30 mujeres escritoras de diferentes países de América Latina. También encontramos 5 escritoras españolas. Nadia se tomó el tiempo de hacerles algunas preguntas sobre el universo literario, sobre sus comienzos en la escritura, cómo había sido la relación de ellas desde su infancia con los libros, cómo habían llegado a la escritura. Entonces creo que este libro reúne estos testimonios y ese es el gran valor, ¿no? Para poder conocer otras facetas de estas escritoras, muchas de las cuales han sido multipremiadas. Tenemos, por ejemplo, a Irene Vallejo, a Rosa Montero, a Elia Barceló, escritoras españolas muy reconocidas. Tenemos otras grandísimas escritoras que han sido pioneras, también muy feministas ellas, como Isabel Allende, Elena Poniatowska, Ángeles Mastretta, que son las decanas de este libro. Hay otras también muy jóvenes. Nadia nos va a hablar entonces ahora un poco sobre cómo fue ese proceso y el acercamiento también a estas escritoras. Bien, antes que nada quiero presentarles a Nadia. Nadia Jiménez es comunicadora con una formación en traducción e interpretación. Es directora de contenidos, conductora y productora de programas de televisión de carácter cultural, sobre todo enfocados a la parte literaria. Algunos de los programas que ha presentado y ha producido son las cápsulas Soy Lectora, grandes autoras latinoamericanas y grandes autores latinoamericanos. Actualmente preside el Consejo Consultativo Ciudadano del Canal del Congreso y recientemente fue premiada por la calidad de sus programas. Y más que todo, Nadia es una enamorada de los libros, de la lectura, y se ha convertido en una promotora de lectura
muy importante en México. Recientemente estuvo en Bélgica, donde abrió el primer círculo de lectura en habla hispana para hispanos en la Comunidad Europea. En el 2018 precisamente funda el primer círculo de lectura satélite, que ya cuenta con 7, 8 círculos más, ¿no? 10, 10, mira, bueno, va creciendo. Bien. Eres productora de lectura, promotora de lectura, productora y conductora de programas de índole literario, como los ya mencionados, Soy Lectora, grandes autoras latinoamericanas. La literatura siempre ha sido una pasión para ti, ha sido un pasatiempo muy importante y era cuestión de tiempo que pasaras al otro lado, es decir, a la escritura. ¿Qué significado ha tenido la lectura en tu vida? Es una de las preguntas que Nadia le hace a cada una de las escritoras que figuran en su libro. Yo quisiera saber qué importancia ha tenido, qué significado ha tenido la lectura en tu vida. Bueno, primero muchísimas... ¿Se escucha? Sí, se escucha. Muchísimas gracias por este espacio. La verdad es que me siento muy honrada. Le decía yo a Odette que sentir esta vibra de las mujeres se siente y llega al corazón. Así que muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Odette. Respondo a tu pregunta. Bueno, la verdad es que la literatura siempre ha estado alrededor mío. Supongo que como a muchas nos ha pasado, en casa siempre hubo yo le digo biblioteca muy pomposamente, pero era un gran librero en donde siempre había libros a los cuales podía yo accesar. Nunca fui presionada, ni mis hermanos, por parte de mis papás para acercarnos a los libros, te deberías poner a leer, nunca, pero sí siempre hubo libros en sus mesas de noche. Y entonces el ejemplo era de algo hay en esos lugares en donde pues de repente la curiosidad invita a buscar. Comento en el libro que yo me di cuenta y me di cuenta muy tarde, les estoy hablando de hace 10 años, que yo era lectora. Yo no me recuerdo buscando libros en librerías, yo no me recuerdo comprando algún libro que a mí me llamara la atención. Sin embargo, por azares del destino, un día llego a grabar unos programas de televisión y me piden que lea yo determinado número de libros y me dan la lista, pero tenía yo un fin de semana para leerlos. Cuando me di cuenta de los 10 libros que me habían dado, yo había leído 9. Y eso me hizo darme cuenta, pues, que algo tenía yo de lectora. Fue a raíz de eso que empezó, digamos, mi andar ya más definido sobre el tema de los libros, sobre el tema de la lectura. Me empecé a interesar más en términos de, bueno, ahora voy a leer algo que yo quiero leer, que no es precisamente lo que están leyendo los demás y que yo también leo, porque evidentemente así fue a lo largo de mi vida. Y bueno, hoy por hoy, yo creo que la literatura y la lectura, pues para mí es una forma de vida. Ya mi día a día tiene que ver sí o sí con los libros. Mis círculos de lectura, todos mis horarios están regidos a lo largo de la semana con mis tiempos de lectura, mis tiempos de conversar a través de lectura, los libros que quiero leer yo en la intimidad, los proyectos de la casa productora, pues busco que sean a través de que tengan que ver con los libros. Entonces, bueno, si a mí me preguntan hoy, para mí es una forma de vida. Y una forma de vida que me ha enriquecido de una manera extraordinaria, porque ahora ya verán cómo fue que gracias a esos ejercicios de voy a leer y voy a compartir con los demás, se me fueron abriendo los caminos para llegar a tener estos contactos, como son estas 30 escritoras y muchos escritores y escritoras más, con editoriales. Entonces,
pues bueno, de ahí el salto ya para escribir pues era inminente. Claro. Muy bien. ¿Qué autores, qué libros han marcado tu vida? Bueno, tenemos el título ya, empezando por el título de tu libro, confieso que he leído, que es, parafraseando a Pablo Neruda. ¿Qué libros te han marcado? ¿Qué libros, qué autores te han marcado tanto en tu vida personal como profesional? Bueno, efectivamente empezamos con Pablo Neruda, y esto es una historia que cuento brevemente también al principio del libro. Cuando yo descubro una tarde a mi papá llorando mientras estaba leyendo, fue algo que me impresionó porque yo nunca lo había visto llorar. Cuando me acerqué a ver qué pasaba, me extiende el libro que está leyendo y me pasa un párrafo. Y es la descripción muy bella que hace Pablo Neruda de los bosques chilenos. Fue la espina, ¿no? Para decir, ¿qué más hay en ese libro? Y bueno, cuando terminé yo de leer ese libro, que son las memorias de Neruda, confieso que he vivido, pues para mí se me abrió un mundo. Yo tenía 17, 18 años y yo dije, no puede ser que el mundo sea así de grande, de maravilloso, y que la gente pueda luchar, hacer y deshacer por conseguir lo que quiere. Entonces ese libro me marcó, pues desde luego en muchos sentidos, en mi forma de ver la vida. En términos literarios, bueno, pues cuando yo empezaba a leer, claro, no era tan exigente y no quiero quitarle ningún mérito a los títulos que quizá les vaya a mencionar, pero son libros, digamos, sencillos de leer, no requieren mayor esfuerzo para el goce. Y entonces, bueno, pues recuerdo libros como La sombra del viento, que no es tan lejano, pero bueno, lo leí, lo disfruté enormemente, como La catedral del mar. La verdad es que hay muchísimos libros que ahorita tendría yo que echarme un clavado porque tengo unos muy recientes ahora. Acabo de terminar un libro de Goran Petrovich, La mano de la buena fortuna, que me dejó volada la cabeza, ¿no? Si yo pudiera decir, como ¿quién quieres escribir? Quiero escribir así. Entonces, bueno, pues como eso podría mencionar más, pero no, pues, por supuesto Isabel Allende, cualquier libro de Isabel Allende, pero los primeros, La casa de los espíritus, son libros que no requieren mucho esfuerzo ni mucha concentración, pero sí generan muchísimo goce. Y claro, cuando se analizan ya, digamos, literariamente, por supuesto, pues son obras maestras, ¿no? Ni qué decir de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Para mí es una de mis grandes novelas. En el 2018, como hablábamos al principio, creas el primer círculo de lectura satélite, que tiene que ver mucho con la escritura de este libro. Allí invitas a muchos autores y coincide con la pandemia, cuando tenemos la pandemia. Muchos de estas autoras que aparecen en el libro participan en tus círculos de lectura. ¿Cómo nace la idea de hacer este libro y cómo haces la selección? ¿Cómo toma cuerpo el libro? Bueno, la idea viene porque justamente por esos círculos de lectura lo que yo hacía y hago hasta la fecha es que seleccionamos un libro, lo leemos, lo comentamos, y siempre que me es posible, para el cierre final, para las conclusiones, invito al autor o la autora para que tenga este encuentro también con los lectores y puedan rebotar sus ideas. Coincidió que esto se exponenció en la época de la pandemia porque evidentemente todos estábamos metidos en nuestra casa, los autores también, y pues la manera que vendían sus libros era dejándose promover por los promotores de lectura. Los libros se compraban en línea, leíamos los libros y ellos tenían todo el tiempo para abrir su cámara y poder estar con los autores. Entonces, bueno, eso me dio pues la oportunidad de tener ya un contacto directo con ellos y que me conocieran y que reconocieran que yo hacía un trabajo serio en la promoción de la lectura. Pero también coincidió que en la época de la pandemia
por alguna razón, hubo una gran oferta de literatura escrita por mujeres, enorme. Entonces, los promotores de lectura, cuando estábamos buscando opciones, pues nos aparecían opciones escritas por mujeres y por mujeres y por mujeres, y entonces había que leerlas. Y bueno, pues me fui haciendo, la verdad, amiga de muchas de estas escritoras que además pues estaban muy agradecidas por estos espacios, porque ellos metidos en casa, las editoriales estaban cerradas, no se estaban imprimiendo libros, no había forma. Entonces la única manera era dejarse llevar por los promotores de lectura y para que pudiera haber venta de sus libros. De esta amistad surgió platicando con algunas de ellas de Nadia, ¿y tú cuándo vas a escribir? Y yo, pues es que yo traigo muchas ganas de escribir. De hecho, curiosamente, quien me dijo, pues si quieres escribir, escribe, fue un escritor mexicano, Guillermo Arriaga. En un momento que hablaba yo con él, le dije, es que traigo ganas. Y si tienes ganas, ¿por qué no escribes? ¿No? Si quieres escribir, es que ¿qué tengo que hacer? Yo decía, pues tomar cursos. Si quieres escribir, escribe. Y bueno, pues así fue como surgió ya la decisión de escribir. Ahora, ¿qué escribir? De pronto, pues estaba yo totalmente inmersa en los grupos de lectura. Todo el tiempo en entrevistas, en lo que piensan. Y me pareció, pues, un poco lógico irme por esa línea que yo traía de manera natural y que yo veía además como en los círculos de lectura, cuando estábamos en estas reuniones con los escritores, en el momento que hacíamos preguntas ya más de índole personal, sin referirnos a la obra, todas era el momento en donde prestaban más atención, corrían por el lápiz para poder anotar las recomendaciones. Y entonces, pues dije, bueno, puedo hacer un ejercicio empezando por ahí. Y dije, pues lo peor que puede pasar es que no me den las entrevistas. Y entonces empecé a buscar a estas mujeres. Tengo que aclarar, yo no pensaba que fueran puras mujeres. Yo tenía una idea un poco más ambiciosa, yo quería que fueran 50, con un título provisional que se iba a llamar 50 me cuentan, y quería yo que fueran hombres y mujeres. Pero resultó que pues los contactos que yo tenía así inmediatos eran de muchas mujeres. También tenía de hombres, pero con las que me arranqué más fácil fue con las mujeres. Ahora, estas mujeres no eran las únicas, había muchas otras. Pero ¿por qué ellas? Cuando uno lee un libro, y supongo que a ustedes que están aquí, que les gusta la lectura, les habrá pasado. Cuando uno termina un cierto libro, puede decir, ay, qué bueno estuvo el libro, lo puedo recomendar, o no, o estuvo X. Pero de pronto hay libros que se le quedan a uno en la cabeza, dando vueltas y vueltas. Y yo me empiezo a hacer preguntas como, ¿qué trae esta mujer en la sangre, en su cabecita loca, para escribir de la manera en la que escribe? Y a veces puede ser el lenguaje contundente, a veces puede ser un lenguaje metafórico, pero a veces puede ser la creatividad y la inventiva. Digo, ¿de dónde sacó semejante historia, no? Esas cosas que se me quedaban dando vueltas en la cabeza, así fue como decidí a quiénes iba yo a entrevistar. Entonces, pues me lancé a preguntarles si aceptaban darme una entrevista y la respuesta aquí está. La verdad, tuve mucha suerte, fueron muy generosas. Bien, retomando el círculo de lectura, tú cuentas en el libro que nace, no en el libro, en alguna entrevista, que nace a raíz de un libro, que es el primero, el que inaugura el círculo de lectura, que es El murmullo de las abejas de Sofía Segovia.
Y es un libro que nos recuerda mucho el universo de García Márquez, de Isabel Allende, de una Laura Esquivel, porque es realismo mágico puro. Y esta historia narra las vivencias de una familia a través de los ojos de un niño que es mudo, que no habla, pero que escucha todo y sobre todo el murmullo de las abejas. Tú hablas en tu libro, otra de las preguntas que le haces a las escritoras es sobre el poder de la palabra. ¿Cómo definirías tú el poder de la palabra que lo ejerces en diferentes ámbitos y en diferentes facetas? Pues me parece primero que la palabra es uno de los aspectos más poderosos con los que cuenta la humanidad, ¿no? De entrada, pues es la manera en que podemos comunicarnos. Pero también la palabra tiene muchas otras vertientes. Desde luego hablando de literatura, ¿no? La palabra bien dicha, bien escrita, las frases bien transmitidas, tienen, cuanto mejor dichas, cuanto más finas, mejor procuradas, pues mejor la literatura. Yo, como comentábamos al principio, vengo de estudios de traducción y pues desde entonces yo necesitaba utilizar la palabra de la mejor manera posible. Sabemos que las palabras tienen un significado, vamos al diccionario y tienen una definición, pero esa definición es única, ¿no? De repente hay intención en las palabras, yo le llamo colores, texturas y sabores. Una palabra tiene una gama impresionante. Entonces, bueno, pues creo que este arte de seleccionar la palabra para hacer literatura me parece que es fundamental y bueno, para quien lo logra, pues una maestría y una obra maestra, ¿no? Como platico yo, pongo como ejemplo, me gusta hablar de Ángeles Mastretta. Me encanta la manera en que utiliza las palabras, me encanta cómo utiliza sus metáforas, cómo juega con ellas, con una maestría, que digo, bueno, ¿cómo se le ocurrió esa palabra? ¿Cómo llegó a ella? ¿Se habrá escrito, reescrito? ¿Cuántas veces habrá borrado el texto para llegar a esa palabra? Que hace toda la diferencia en un texto, ¿no? Totalmente. Bien, seguimos con Sofía Segovia porque hay un pasaje en el libro donde aparece la entrevista, donde ella cuenta que adquirió la maestría del arte de leer en la ducha, que es uno de los momentos en que ella se abstrae de todo, de la vida cotidiana, de los niños, de las ocupaciones, de los quehaceres, y que es un momento para ella casi sagrado. Eso me hizo recordar el ensayo de Virginia Woolf, Una habitación propia. ¿Cómo interpretas tú esos espacios que debe buscar una mujer para poder dar rienda suelta a su creatividad y lo que recomienda Virginia Woolf hoy en el siglo XXI? Pues bueno, tenemos que decir que Virginia Woolf era una mujer totalmente adelantada a su época, ¿no? Y claro, esta independencia a la que ella se refiere también tiene muchas aristas, ¿no? Desde luego hablar literalmente de una habitación propia, bueno, sí, nosotros necesitamos, no nada más las escritoras, todos necesitamos un espacio para nosotros mismos. Pero en muchos sentidos, no solamente el espacio físico, también necesitamos tener una independencia económica, también necesitamos tener una independencia intelectual, ¿no? No por tener una pareja necesariamente tenemos que estar sujetas al pensamiento del otro. Y pues bueno, me parece que comparto la idea y yo creo que todas estas mujeres la comparten y la ejercen, ¿no? Es gracias a esos espacios
que nos hacemos las mujeres trabajadoras, luchadoras, a que podamos realizarnos y no estar en dependencia ni de una familia ni de una pareja. Bien, vamos a hablar de Elena Poniatowska, que es la gran decana de estas 30 escritoras. Elena Poniatowska en su entrevista nos cuenta muchas anécdotas. Es una mujer que ha vivido intensamente toda esta revolución cultural mexicana que se dio en la primera mitad del siglo XX. Y bueno, ella nos habla de la influencia que tuvo en ella grandes escritores como Carlos Fuentes, Octavio Paz, Elena Garro. Esta mujer que ha vivido y que ha sido parte, pero que también ha sido influenciada por este gran movimiento artístico y cultural mexicano. Yo quisiera preguntarte cómo ha influido este movimiento en las escritoras que de alguna u otra manera siempre tienen como referente algún escritor perteneciente a esta época. ¿Cómo en las entrevistas que hiciste, cómo percibiste esa influencia? Es total. También me parece que Elena es una mujer que también vivió y ha vivido adelantada a su tiempo. Una mujer que le ha tocado muchas épocas, ¿no? Por razones naturales, muchas épocas evolutivas en México. Y me parece que en su juventud, no me parece, pues evidentemente en su juventud, le tocó una época en donde había este boom intelectual, ¿no? Una época en donde había una gran generación de talento artístico, cultural, ideológico, a veces ideológico político, también religioso, y ella ejerciendo el periodismo, ¿no? Fue gracias a eso que se empezó a conectar con este mundo, pero también ella con un enorme talento, ¿no? Su trabajo como periodista le fue abriendo las puertas, pero ella también desarrolló una personalidad propia con sus escritos, con su literatura, pero además también con un gran talento para conectar con los demás. Entonces, su relación se convirtió no solamente en el periodista y el entrevistado, sino que se tejieron redes importantes con este ámbito cultural. Y bueno, pues creo que para ella en su vida, hoy que ella lo recuerda, pues qué gozo haber estado con gente como vamos a hablar del boom latinoamericano, ¿no? De los mexicanos que participaron, que formaban parte del boom. Y yo creo, y no creo, porque lo podemos ver en el libro, prácticamente todas las autoras que están aquí nos hablan de todos estos personajes como una influencia en su escritura, no estilística, pero sí en esta manera de comunicar, de haber contundencia, de crear, de ganas de hacer las cosas. Y por supuesto nos hablan todas, no falla, de Gabriel García Márquez, nos hablan de Borges, nos hablan de Carlos Fuentes, nos hablan de Mario Vargas Llosa, en fin. Creo que sí, es una generación de la cual nadie está exento hasta la fecha. Hay dos aspectos en tu libro que marcan una constante en las entrevistadas y es el acercamiento a la lectura, que siempre ha sido a través de una figura femenina, puede ser la madre, generalmente la madre, una tía, una maestra, una hermana, y la noción del libro como refugio. Para la mayoría de tus entrevistadas el libro siempre ha sido un refugio. Irene Vallejo nos habla, ella tiene una hipótesis que dice en sus numerosos ensayos y en las investigaciones que ha hecho, ella está convencida de que las mujeres han sido las grandes transmisoras y han recuperado a través de la transmisión oral
historias, grandes historias, son las grandes contadoras y esto está relacionado con el trabajo manual, con el tejido. ¿Tú qué opinas de esa hipótesis de Irene Vallejo, que es una de las entrevistadas? Efectivamente, en el infinito en un junco, Irene lo describe maravillosamente bien. Y yo creo, con el respeto que le tengo a Irene Vallejo y la admiración, que es así y no hay duda de ello, ¿no? Me parece que efectivamente la mamá es la que transmite, ¿no? El primer personaje que transmite al ser humano. De ahí recibimos todo, recibimos las palabras, recibimos el cariño, recibimos la protección, pero la manera de comunicarnos, ¿no? Incluso en la más tierna infancia, pues no hay comunicación, no hay oralmente, pero la hay, ¿no? Entonces, pues sí, me parece que las mujeres somos las que podemos hacer este primer contacto con el lenguaje, con el idioma, con la palabra y sobre todo con las historias. Hay otro libro que citas en alguna entrevista que también ha sido importante, que es La elegancia del erizo, de Muriel Barbery. Cuando aparece ese libro en Francia en los años 2000, sí, a principios de los años 2000, causa una conmoción impresionante, pero ella no es premiada en los grandes concursos literarios que siempre han estado dominados por la presencia de hombres. El Goncourt, el Renaudot son premios literarios que tienen, a ver, del Goncourt, de los 120 ediciones solo ha habido 12 mujeres ganadoras. Eso ya. Ella fue premiada por los lectores, por supuesto, pero nunca ha recibido un premio, un gran premio literario, estos grandes premios literarios. Si remontamos un poquito hacia los años 80, tenemos el caso de Marguerite Yourcenar, que fue la primera mujer que pudo integrar la Academia Francesa, pero también fue una polémica impresionante porque los hombres de la Academia Francesa no querían mujeres dentro de la Academia. Y afortunadamente, bueno, ya por intervención del presidente de la República y un gran escritor que también fue quien la apoyó hasta el final, ella pudo ingresar, pero fue difícil para ella entrar a formar parte de la academia. ¿Cómo ves tú hoy en día el rol de las mujeres escritoras, el espacio que han ganado? Es que realmente hemos avanzado ya en este siglo, hemos avanzado bastante, o aún nos falta, bueno, a las escritoras, hablando básicamente de las escritoras, aún les falta ganar ese espacio. Mira, tendría yo que hablar de lo que yo conozco en mi región, ¿no? Y tengo que decirles que sí, se ha ganado un terreno importantísimo, tan importante que no solo se ha nivelado, sino que se ha superado. Para muestra, las ferias del libro de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, yo podría decir que es un 80% o más las presentaciones de libros escritos por mujeres. Es un empuje muy, muy grande el que han tenido además por parte de las editoriales de estar publicando y por qué no también premiando. Nada menos acabamos de tener un Pulitzer, ¿no? Con una mexicana, sí. Con bueno, ahorita se los digo, Rivera Garza, Cristina Rivera Garza acaba de ganar el Pulitzer hace unos días. Entonces, creo que sí, me atrevo a decir que no solo se niveló, sino que se superó. En México al menos hay un gran empuje a las escritoras mexicanas y muy alabado por parte de los hombres.
No hay queja alguna, al contrario, son los primeros que están, cuando uno se acerca a ellos de voy a presentar mi libro, me gustaría invitarte, son los primeros en decir que sí, en leer, en echar porras. La verdad es que es un terreno muy trabajado, bien ganado y bien recompensado. Vamos bien. Ahora, en España no lo veo tan igual. Si de pronto quiero encontrar o busco literatura, la encuentro muy pareja, ¿no? Encuentro muchas escritoras españolas, pero también muchos escritores hombres españoles publicando. Lo veo más nivelado, pero México sí va ganando terreno. Hay una anécdota con una escritora, bueno, ahora que me viene a la mente, que tus escritoras nombran mucho a Juan Rulfo como un gran referente. Y hace algunos años, muchos años, una escritora colombiana muy amiga de Rulfo, que todavía vive, Fanny Buitrago, considerada una de las grandes escritoras colombianas, está charlando con Rulfo y Rulfo le dice, tú eres una de las grandes escritoras latinoamericanas porque escribes como un hombre. Eso me dijo mucho. Sí, esos comentarios un poco fuera de lugar. Y que a la fecha, si uno se remite sale al tema, un Octavio Paz, y se analiza su literatura, no solo de él, sino de muchos escritores de esa generación, vamos a encontrar cosas bueno, que incluso la esposa Elena Garro fue opacada totalmente por Octavio Paz. Sí. Claro, sí, bueno, es otra época, pero afortunadamente, según lo que dices tú, hemos avanzado en ese terreno. Bien, ¿nos puedes contar algunas anécdotas interesantes que te hayan ocurrido con algunas de las escritoras que entrevistaste? Durante las entrevistas, pues bueno, la verdad es que fueron espacios sumamente, como comentaba yo hace unos días, espacios sumamente íntimos, porque fue la época de la pandemia. A la hora que abríamos la pantalla, bueno, pues ellos me recibían en su casa, ¿no? Rosa Montera me recibió en el comedor de su casa, Irene Vallejo en el pequeño espacio donde escribió El infinito en un junco. Imagínense para mí estar viendo ese espacio. Ángeles Mastretta también en su propio espacio, y Irenita Poniatowska en la sala de su casa, en fin. Visualmente ya eso me llevó a una gran intimidad con ellas. Pero también las preguntas, no sé por qué, pero de pronto fueron darditos al corazón. Y entonces de inmediato empezaron a hablarme de sus cosas, de su infancia, de su familia, de su mamá, del hermano, de la tía, de aquella maestra. Entonces, bueno, para mí fue una sorpresa, porque yo me iba a pensar que me iban a dar una respuesta como muy académica, ¿no? Y no, fue una maravilla, ¿no? Rosa Montero, bueno, se carcajeaba recordando su infancia y recordando aquel pequeño pasaje del tren con la tía y los señores que le hacían leer como muñequito de... Entonces, bueno, para mí eso fue una de las grandes sorpresas, porque me llevaron a entender que en ellas hay una enorme generosidad, pero que además no estaba yo hablando con la autora, sino estaba yo hablando con otra lectora como yo, ¿no? Entonces se bajaron del pedestal, no donde ellas se hacían, sino donde yo las tenía, para platicar con una amiga de tú a tú de libros y de recuerdos y de infancia y de familia. Entonces, bueno, esas son digamos que la cosa más curiosa que me sucedió mientras iba yo con la escritura del libro. Háblanos un poco sobre el círculo de lectura que acabas de abrir en Bélgica y cómo podemos participar, no sé. ¿En qué sitio? ¿En Bruselas? En Bruselas, sí, bueno. Fue a raíz también de la presentación de este libro que el embajador de México en Bélgica y en
que también me parece es Luxemburgo y la Unión Europea, es representante de la Unión Europea. Él vio el libro y le pareció que era también un buen momento para promover escritoras mexicanas en Bélgica y en la, digamos, a la comunidad de habla hispana de esta zona, pero decidió que fueran autoras que presentaban por primera vez en la Feria Internacional del Libro. Entonces, bueno, recibí la invitación por parte de la embajada, nos tardamos un poco más de un año en poder hacer todas las gestiones y que esto se hiciera, pero la semana pasada finalmente se pudo concretar. Tenía yo un grupo así de numeroso como este, entonces vamos a hacer el círculo de lectura guiándonos precisamente por este libro. Lo vamos a utilizar como hoja de ruta, ¿no? Vamos a leer la entrevista de la primera autora, vamos a leer una obra de esa autora y vamos a tener después nuestro cierre final. Yo estaré por Zoom participando y pues mira, ahora no tengo exactamente el dato de cómo, pero hay una liga que con mucho gusto les comparto para que, bueno, si están interesadas estaría buenísimo porque va a ser por Zoom, entonces qué bonito poder compartir. Bien, no sé si tienen preguntas. Bueno, pero cuánta seriedad. ¿Cómo fue tu elección? Muy bien, justamente tenía yo todas estas autoras que estaba yo entrevistando para los grupos de lectura, pero les decía hace un momento que decidí que fueran aquellas autoras que me habían quedado rondando en la cabeza después de leer sus libros. Una vez que la leía yo y que me daba cuenta que pasaban los días y yo regresaba al libro y regresaba al libro y me preguntaba yo, por ejemplo, cosas como, ¿cuál será su formación? ¿No? Recuerdo haber leído a Beatriz Rivas y yo decía, ¿cuál es su formación? ¿Es abogada? ¿Es periodista? ¿Es comunicóloga? ¿Qué es? ¿Qué ha leído? Para de repente encontrar esa temática y, por ejemplo, ella particularmente, ¿no? Que lo que yo había leído de ella era un libro que tiene que ver con Napoleón. Yo decía, ¿por qué Napoleón? ¿Por qué no Pancho Villa? ¿No? Me hacía yo esas preguntas de qué la conectaba a Napoleón para escribir sobre Napoleón. Entonces, esas autoras que me quedaban rondando son las que iba yo palomeando para hacer mi primer intento de entrevista. Y bueno, pues prácticamente salieron todas. Nadie se me quedó en el tintero la colombiana, Laura Restrepo, porque no pudimos coincidir. Ella estaba en los Pirineos, estaba en COVID, estaba escribiendo y nunca pudimos conectar la agenda, pero bueno, tuve suerte. Tuve mucha suerte. Todas las que, es que como lo he mirado, la mayor parte son autoras ya consagradas. No, fíjate que hay unas más, otras menos. Por supuesto, gracias. Tenemos a nombres como Elena Poniatowska, por ejemplo, que tenemos una Irene Vallejo, pero hay autoras que incluso en México no son tan conocidas. Tamara Trotner es una de ellas, Sophie Goldberg, Gabriela Riveros, son autoras, digamos, que tienen 2, 3 novelas publicadas que no son tan conocidas como un Ángeles Mastretta, ¿no? Pero que bueno, en México están trabajando, están publicando, están haciendo y tienen presencia, tanto en librerías como es un grupo de mujeres además muy entusiastas, como todas ustedes. Entonces, bueno, que va a haber feria del libro en Coyoacán, en la Ciudad de México, bueno, viajan de donde estén para estar presentes en los lugares. Digamos que no son autores que se publica un libro y ya no se vuelve a saber de ellas, ¿no? Son muy, muy luchonas, muy trabajadoras, pero la verdad es que yo a todas las recomiendo enormemente. Tienen unos libros
historias maravillosas que espero se den la oportunidad de leer. ¿Y de edades? ¿Las edades de estas mujeres que se han incorporado más jóvenes? Y, a ver, pues de las más jóvenes tendría yo 30, 40, hasta, bueno, Elenita, que es la mayor. Elenita además lo dice muy contenta, creo que está cumpliendo 92 años. Sí, sí. 92. Sí. ¿Y ella participa en un círculo de lectura o cómo? Cuando le he pedido que si participa en los círculos de lectura, claro, ella se conecta al Zoom y participa, sí. Sí, cuando lees un libro de ella, Claro. ella luego... Así es. Y además, bueno, en el caso de Elena, por ejemplo, yo cuando empecé con los círculos de lectura, por ejemplo, mi esposo me decía, deberías invitar a Elena Poniatowska. Y yo digo, me va a voltear a ver, ¿cómo crees? Ni me va a contestar, Pues para mi sorpresa, el día que le hice la invitación, me recibió en su casa, me firmó todos los ejemplares que llevaba yo de mis lectoras, me firma todos estos y me firmó todos los libros. Y es muy jovial, es muy dispuesta y muy participativa. Entonces, la verdad es que muy, muy gratas sorpresas me he llevado. Sí, yo tuve la ocasión de coincidir con Elena Poniatowska en Madrid, y sí tiene más de 90 años, y es una mujer vital. Tampoco Elena Poniatowska tiene referentes femeninos, ni siquiera europeos o de habla hispana, porque claro, ese análisis de que todas las escritoras, sus referentes sean la literatura escrita por los hombres, pues nos dice mucho, claro, es que hemos estado invisibilizadas las escritoras y han estado también casi en el siglo pasado, pero ni siquiera ninguna, incluso las más jóvenes, tampoco tienen referencias de estas mayores que están a la vez en el libro. No, sin duda, muchas de ellas efectivamente, como bien mencionas, ellas cuentan que esas primeras lecturas, pues casi siempre era literatura escrita por hombres, ¿no? Incluso Irene Vallejo lo comenta aquí, dice, incluso yo no sabía ni siquiera que las mujeres podían escribir. O sea, cuando ella leyó el diario de Ana Frank, dijo, ¡ah! Lo escribió una mujer. Y además era una niña, ¿no? Entonces, fue cuando también su mundo dijo, pues entonces yo también podría hacer esto, ¿no? Si una pudo, yo podría intentarlo. Y efectivamente, como bien hablas, es la época, ¿no? Bueno, la época, todavía estamos en esa época, porque las mujeres no están en los libros de texto, por ejemplo. Sí, en España no. En España no. En México ya se empiezan a incorporar. A ver, hay algunos, Sí, ahora se empieza a incorporar, pero... Sí, claro. Filosofía ni una. Sí, vamos. Sí, que estamos ahí. Sí, seguimos en la lucha. Y si miras en las academias, a ver cuántas mujeres entran. La Academia de la Sí, claro. Ahora, Y otra consideración, por ejemplo, aquí entre las feministas, a Pablo Neruda tenemos un poco absolutamente al hilo del título del libro, que te has dejado subyugar por él, por lo que hemos vivido, pero claro, lo que han vivido las mujeres alrededor de este autor ha sido muy nefasto prácticamente, desde su hijastra hasta sus criadas, hasta sus mujeres. Sí, lo sé. Aquí, mira, quisiera aprovechar para leer, porque claro, no soy ajena a ello, ni indiferente. Yo vi que dice jovencita. Es que el año pasado vino una amiga que la dieron el premio de la Feria del Libro. Es que no me acuerdo de qué país latinoamericano era, que ha escrito un libro sobre él. Así un tocho, yo me lo leí así, de seguido todo, porque era... Y estuvimos, yo no sé quién estuvo conmigo, otra de las de aquí. Estuvimos en una presentación que hizo
esta mujer que además fue el premio, ese libro de la Feria del Libro del año pasado. En España. Y claro, le deja a Pablo Neruda como ser humano Sí. en la relación con las mujeres. Sí, sí, sí. Tremendo. Yo me acuerdo cuando era joven y leíamos Confieso que he vivido y las cosas que le teníamos idealizado. Claro, Y claro. yo me quedé con la presentación del libro de esta mujer, te digo, me lo llevé, me lo leí en nada de tiempo porque no me podía creer cómo podía ser, a qué grado, ¿no? Qué egocentrismo y endiosamiento propio tenía, porque en el fondo era eso también, aparte del machismo propio de todo ese famoso, como Picasso y todos estos, ¿no? Sí, sin duda. Déjenme decirles que cuando yo propuse, no a la editorial que publicó, cuando yo presenté el proyecto a otra editorial, lo primero que me dijeron es que no deberías mencionar lo de Pablo Neruda. Y yo me quedé pensando, bueno, en primer lugar, creo que el título es perfecto para el libro, hablando de lo que estamos hablando, ¿no? Entrevistas que nos están confesando que han leído. Entonces, y las razones por las que yo podía sentirme afín y hablar de ese libro, pues aquí las expongo. Pero también pongo esta pequeña frasecita, quiero decir, aun cuando la figura del poeta hoy día es motivo de controversia, en lo personal creo que la literatura está más allá de creencias, ideologías y tendencias, y no puedo dejar de reconocer cómo sus memorias resonaron en mí a los 17 años. Claro, mi situación personal es muy particular en ese aspecto, ¿no? Yo nunca he recibido ni rechazo, ni he sido limitada por ser mujer, ni agredida, ni nada. Entonces, creo Eso que... es de manual, es un estereotipo, quizá no te tendría ni que justificar, porque sí, el título está bien, pero no hace falta hacer alusión al autor. Porque para las mujeres sí es importante, Puede ser, sí. no solo para las Hombre, se escritoras. rompen muchos mitos Sí, claro. de hombres que, claro, Es que que- creíamos, y aquí en sí. España esos hombres eran pues como Latinoamérica de... A mí cuando sale el libro de Mis putas tristes de García Márquez, te digo que ni lo leí, o sea, no lo compré. Cuando empecé a pensar, y mira, he leído casi todo de él. Y es Neruda Y me encanta como, cómo escribe. como García Márquez, ¿Qué es eso claro. de decir, como título, Mis putas tristes? Sí, sí. Es que eso ya es tremendo porque eres un putero. Si tú reconoces mis putas, dices esa frase como título. Bueno, incluso en El amor en los tiempos del cólera, que a Bueno. todas nos encanta también. Sí, Hay nos unos encanta, pasajes yo me lo que, digo bueno, no sé cuántas veces. ¿no? Pero Sí, igual, sí, sí. sí. Y eso, bueno, pues es cosa que tendremos que ir cambiando, efectivamente. Sin embargo, Carlos Fuentes no es así, por ejemplo. Yo no le veo así, no veo... De todas Él maneras, es mi preferido de todos De ellos, todos. Carlos Fuentes, sí. Sí. Pero yo no le veo como un hombre así de machista. de todas No lo maneras, percibo en su literatura. es que nosotras, Ujú. antes, nos han educado así siempre. Ujú. Y entonces nos parecía que lo Claro, normalizábamos normal, todo. claro. Y entonces, pero ahora que hemos despertado Sí. y que queremos una igualdad real, Ujú. nos damos cuenta de que hemos estado, vamos, totalmente subyogadas. Y cuando ahora tú tienes un libro que tú te lo has leído con 17 años y lo lees ahora, que han pasado muchos años, es que lo lees de otra manera. Claro, tienes otra visión Claro. Y te totalmente. parece que el mensaje que tiene ese libro no lo quieres, ¿me entiendes? Aunque esté muy bien escrito. Sí, sí. Tienes toda la razón. Yo digo, no, como bien dicen, o sea, no habría necesidad de defender, sin embargo, tampoco puedo negar que en ese momento a mí me abrió los mundos en otro aspecto, ¿no? Pero Sí. cambió mi visión. Perdona, a lo mejor nosotros en un ámbito como es el Consejo de Nosotras. nosotras, a lo mejor nosotras, como este es un ámbito que es en el ámbito del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid y nosotros somos mujeres progresistas de Retiro, digamos que hay ciertas cosas que porque o bien las hemos estudiado, o bien las hemos reflexionado, o bien las hemos interpretado, nos suenan requete mal.
Claro. Entonces, o sea, que hayamos leído durante la juventud a impresentables emocionales y de cualquier otro tipo, bebedores y drogatas, pues ahora es que dices, pues ya no. Claro. A mí esto ya no. Entonces, rechina, como ha dicho bien la secretaria de Mujeres Progresistas, no rechina. Claro. Esto no rechina muchísimo. Sí, lo entiendo bien, pues es cosa de ir afinando y aceitando el... Claro. Las gafas moradas. Una vez que te pones las gafas moradas, ya no puedes ver las mundo cosas diferentes. como cuando leíste ese libro. Ya Ya no lo te lees puedes con la... engañar. Ya no lees lo mismo. Sí, claro. Es que según le hemos leído aquí, igual que le habéis leído vosotras en vuestros países, lo hemos leído aquí nosotras. Claro. El mundo de todo ese grupo, todos ellos. Así que Todos. lo mejor del libro es que yo voy a leer a autoras que no conocía nada y ya las voy a buscar. Sí. Sí. Y tengo varias, por lo menos 8. Sí, bueno, yo de algunas tengo, pero otras que no las conocía. Y en la parte de atrás se hace viene la relación de todos los libros que ellas mencionan, recomiendan, autores que no mencionan un nombre en específico, pero mencionan al autor. Entonces, bueno, pues no es necesario ir subrayando, ahí está el compendio. Pero luego yo el otro día ya empecé a sacar las que tengo. ¿Para allá atrás? Sí, pero de esas jóvenes Si has encontrado en el conjunto de entrevistas algún elemento común más allá de que son todas mujeres y son todas escritoras. Si has encontrado así como algo... Sí. Sí, bueno, hay algunas coincidencias, ¿no?, que de repente resuenan. Una muy común, por ejemplo, que esa primer lectura de la infancia o esas primeras lecturas, por ejemplo, están Mujercitas, ¿no? Independientemente de la autora y de la edad, es una obra. Otra, leer a Jane Austen. También como buscando literatura escrita por mujeres, pero irse a los grandes de la literatura universal. También cómo va cambiando su visión cuando llegan a la, digamos, adolescencia y los libros se convierten en refugios, como bien mencionaba Odette, ¿no? Este espacio en donde de pronto no te entiendes ni tú, ¿no? No te entiende tu papá, no te entiende tu mamá, no te entiendes con tu entorno, y los libros son el mundo seguro en donde puede uno recurrir. Y yo creo que nos pasa a todas todo el tiempo, ¿no? En el momento que tomamos un libro es nuestro momento, no porque tengamos que escapar de nada, sino de nada en particular, pero sí del estrés del día a día y decir, bueno, este es mi espacio para mí, para relajarme e irme a otros mundos. Pero la situación social en México permite esto. A las mujeres, yo tengo amigas investigadoras, las universidades mexicanas, y tienen hasta seguridad en la puerta, están todos los días matando compañeras, compañeros, profesores. El otro día nos decía ella que hay alguna amiga presente que estuvo en contacto con una de ellas que investiga sobre mujeres, escritoras, pintoras y artistas, de todas las épocas, reconocida, muy reconocida, y me dijo que no puede ni siquiera ir al cine con su marido. Esto se ha terminado en la vida cultural en México, así que esa situación tan idílica que parece que planteas, no en tu libro, sino a nivel personal, en el libro está bien, te damos las gracias por este trabajo, es importante, pues para la historia de las mujeres, pues parece que se pasa un poco por alto este tema de la violencia, que aunque sea muy tópico sacarlo aquí, pues para las mujeres en España y en Europa, creo que en todo el mundo, es el número 1 de la problemática nuestra. Entonces, pues hablar de Mujercitas y así choca un poco con la realidad que se percibe o se sabe que está ocurriendo en un país tan rico culturalmente como México. Si en tu camino
no tienes tantas dificultades. Yo creo que eres una de las pocas privilegiadas, o que lo haces muy bien, que también yo creo que hay algo de eso. Sí, bueno, pues creo que como en todos lados, efectivamente, México no está pasando una muy buena etapa en términos de apoyo a las mujeres. Hay un movimiento fuerte, muy fuerte. Yo personalmente siento que no debiera ser un enfrentamiento de mujeres contra hombres, sino una suma. ¿No? Eso no es difícil. ¿No? Que los hombres se... Sí. Ellos sí que van en contra de nosotras, pero Sí. nosotros nos arreglamos y ya está. Lo difícil es que el hombre... Pero lo importante es que las mujeres, y se lo comentaba yo a Odette, se siente la vibra de la sororidad, del apoyo entre mujeres, de esta fuerza que hay cuando nos juntamos. Justamente eso sucede, por ejemplo, entre las autoras que comparten sus historias en el libro, ¿no? Es esta manera de darse, de entregarse, de apoyarnos unas a las otras, de hablar de la otra y leerse unas a otras. Entonces, bueno, creo que es un trabajo de alguna manera como el que se hace aquí en términos profesionales, literarios, en donde pues estamos tratando de hacer camino al andar. Pero aparte de que el país esté mal, yo también veo que hay mucho apoyo en la cultura, o me confundo. O sea, aparte de que uno tenga muchos problemas, uno apoye más a la mujer, pero en general la cultura, yo que me muevo en los términos del arte, yo creo que son países que les interesa la cultura y que también de alguna manera lo apoyan. De hecho, bueno, tú has podido sacar todo esto, que no habrás tenido muchísimas trabas, ¿no? Para... Sí. Yo creo que sí. Nos vas a decir la verdad. Tendríamos que hablar y diferenciar, ¿no? De el apoyo gubernamental. Sí. No hay apoyo gubernamental. Hay una etapa de recorte presupuestal. Entonces, si lo vemos desde ese lado, pues el apoyo a la cultura no es tanto como ha habido en otra época. Generación de cultura hay muchísima. La gente, la verdad es que hay muchísimo talento en todos aspectos y bueno, pues uno se busca la manera y se busca los medios, ¿no? Esto yo lo hice con una editorial particular, ¿no? Entonces, bueno, y tuve que tocar muchas puertas y tuve que lograr que se hiciera. El apoyo por parte de la Embajada de Bélgica se tuvo que retrasar por problemas presupuestales. Entonces, bueno, pues ni todo es blanco ni todo es negro, ¿no? Entonces, bueno, pues hay mucha generación de cultura, sí, mucho talento, mucho talento femenino, ¿no? Hay fotógrafas, y hay escultoras, y hay pintoras, y hay bailarinas, y hay escritoras, sí, hay mucho. Sí, yo lo sigo y hay mucho, me pasa igual que me quedo siempre sorprendida con Colombia. De verdad, unos artistas que ahora mismo aquí en España, los artistas que están punteros dejan un poco que desear con los artistas que yo estoy viendo de vuestros dos países, que los sigo y Odette sabe que los sigo. Sí. O sea, que soy, vamos, una forofa de vuestro arte y de vuestra cultura. Gracias. Pues esperemos que vengan tiempos mejores para que el arte pueda fluir de mejor manera por el mundo. Así es. Los círculos de lectura de mujeres, ¿hay círculos de lecturas de hombres? Pregunto por saber. Es que eso es importante. Se abren de manera abierta, pero sí, el 99% son mujeres. Es que eso es súper importante. Eso denota no solo que es que quieren aprender a escribir o quieren conocer, es que entre ellas quieren hacer un grupo. Sí. De que hay algo que nos une como mujeres. O sea, no se me ha ocurrido hasta ahora saber si había también de hombres. Pero aquí en España pasa eso. ¿Quién va al cine? Las mujeres, sobre todo. ¿Quién va a ver los museos?
muchas más mujeres que hombres. Pero vamos, ¿Quién compra libros? ¿Quién compra libros? Las mujeres. Son datos. Es que es así. Sí, son datos, pero vamos, son números, que no engañan. Así es como vamos ganando el terreno, ¿no? Pues sí. Lo que pasa que tenemos muchos techos que romper todavía, pero es muy importante eso. Escritoras como tú y otras se multiplican con esos grupos que van generando, que luego salen más cosas, no solo ya estas escrituras, te estás haciendo tú poderosa en algo que además compartes con otras mujeres, que no lo compartes ni en tu casa. Claro, efectivamente. Y qué importante son las redes de las mujeres. Vamos. No, son maravillosas, sí. Y es que estamos en un momento de expresarnos y qué mejor que con la literatura. O sea, yo creo que por eso hay una gran revolución en este aspecto. Y bueno, congregar a todas estas escritoras ahí, bueno, me parece muy importante, la verdad. Una idea fantástica. Muchas gracias, pues yo espero que lo disfruten mucho. Haremos de lectura, ¿no? Sí, se los voy a mandar en estos días, tomo el dato para que puedan... Porque así entramos con mujeres de otros países. Así es. Bueno, nosotros como asociación de mujeres tenemos una demanda de que busquemos espacios para presentación de libros, o sea, siempre de mujeres. Hemos tenido mucha suerte con... Lo hacemos así para... Podríais presentaros este libro, muchos son a lo mejor de teoría feminista o de cosas, pero también de literatura. Pero tenemos muchas mujeres que quieren, filosofía, por supuesto. Y bueno, y de poesía, porque tenemos ahí a María, que es poeta, y a través de ella nos vienen muchas mujeres teóricas y pensadoras, y que tenemos mucha demanda. Pero lo que no podemos es, por ejemplo, para hacer este acto de hoy, porque estaba este sitio vacío, porque todo estaba ya ocupado. Pero esta semana tenemos otro libro para presentar. Entonces, encantadas de hacerlo. Mujeres, Pues muchas felicidades, porque pues, gracias a estos esfuerzos en que podemos seguir dando la batalla. Sí. Pero damos la batalla en el tema de ecofeminista. Nosotros hemos hecho un desfile, ¿a que sí, Odette? En un teatro de aquí de Madrid, en plena pandemia. Con traje, no después de la pandemia. No, el primero que hicimos era la pandemia y vamos con la mascarilla. Sí. Nos hicimos trajes reciclados diciendo el tiempo que se tarda en que la naturaleza, las mujeres apostamos por la vida. No es un proyecto, lo tenemos que seguimos con él, ¿no? Lo tenemos en común con Odette. ¿Es verdad? Pero bueno, eso lo hacemos también. Es importante agruparse las mujeres para... Pues aquí estamos, estamos juntas. Ha sido un placer, de verdad. Gracias. A ver, ¿queréis preguntar algo más? ¿Alguien quiere opinar algo? Carmen, ¿Alguien quiere preguntar algo? ya, para que cierres tú, ¿no? Si ya nadie quiere preguntar. Pues nada. Carmen, vete para acá. Para acá, aquí estoy. Pues nada, ¿qué queréis que os diga? Bueno, Carmen es la presidenta, una tampoco de las que están aquí del Congreso. A ver, Carmen. Del Congreso, no del Consejo. Ya podías ir al Congreso. Pues sí, bueno, para los que no me conozcáis, soy Carmen Flores y soy vicepresidenta del Consejo, presidenta en funciones del Consejo de las Mujeres del municipio de Madrid. Y nada, pues que muchas gracias por venir, bienvenidas a todas. Algunas os conozco porque venís a otros actos que organiza el Consejo. También a la Puerta del Sol, cuando nos reunimos todos los 25 de cada mes para denunciar la violencia contra las mujeres. Y bueno, pues para el Consejo, pues también muy agradecidas, ¿no? A Progresistas de Retiro, a Raquel Angelines y a Allegadas, que participáis, que sois una asociación súper activa y un ejemplo para muchas otras asociaciones. Entonces, pues para nosotras también es un orgullo, ¿no? Que queráis venir aquí a hacer una de vuestras presentaciones de libros, que además es que, bueno, como ya he dicho, que sois súper activas, pues siempre
gusta, ¿no? Que en esta casa, en este espacio que es por y para las mujeres, pues que también demos paso a actividades de cultura, no solamente hablar de los temas que nos revuelven las entrañas, ¿no? Como es el tema de las violencias, las diferentes formas de violencia hacia las mujeres, la prostitución, la trata, y bueno, pues mil historias más en las que nos vemos denigradas día a día y que nos cuesta tanto superar y denunciar a los poderes públicos y tal. Entonces, bueno, tener un espacio dedicado a la cultura donde además vamos a conocer a otras mujeres escritoras, pues se agradece mucho, se agradece mucho. O sea que, pues nada, bienvenidas y muchas gracias por venir. Y nada, aquí esperemos que esta casa para nosotras lo siga siendo por mucho tiempo.